que nos están viendo en ambas manos, estamos este día con Marcos Castro después de una semana caótica para el Partido Acción Nacional, secretario general del PAN en el estado de Puebla, y digo una semana caótica porque fue la renovación del Consejo Estatal y las propuestas para consejeros nacionales, ¿no? En una maratónica sesión este fin de semana. Así es, muchísimas gracias, por supuesto, Viridiana, por el espacio, al auditorio que siempre nos ve y nos escucha. Comentarte que hay este proceso de manera formal cada 3 años, renovamos el Consejo Estatal, tenemos la posibilidad de crecer o de ser 100 consejeros y todas las delegaciones del Estado, es decir, se acreditan en cada municipio delegaciones municipales, valga la redundancia, que vienen aquí a la Asamblea Estatal, se acreditan, vienen y votan. Por eso es un proceso muy largo, un promedio de 130, 130 y tantas delegaciones de todo el estado que tienen derecho a votar, que algunos se trasladan desde muy lejos. Por ejemplo, el caso de Vicente Guerrero, un municipio de la Sierra Negra, se quedó atorado en un accidente antes de la caseta de Amozoc, que hubo ese día. Ya no pudieron llegar, llegaron al final a comer, ya no pudieron ejercer el voto, pero eso pasa con todo el estado y sí es un poco complicado, pero además estamos muy contentos por el resultado, una asamblea muy larga, pero por supuesto en donde todo el mundo pudo expresarse, pudo generar su voto y por supuesto ya tenemos integrado un nuevo Consejo Estatal. Al final, Marcos, todo esto, lo que están haciendo ustedes y lo que están haciendo varios partidos también es fortalecer la estructura rumbo al proceso electoral del 2024, o sea, no podemos estar ajenos a ello, ¿no? Y en el marco de la elección de estos consejeros, pues la lectura de la mayoría de los medios de comunicación fue que pues la mayoría del consejo está integrado por personajes afines al grupo de Eduardo Rivera, quien se perfila como el candidato a la gobernatura, ¿no? ¿Es así? O sea, la mayoría son afines. Ustedes están recuperando el partido que desde el 2010, poquito por ahí, cuando sacaron a Juan Carlos Mondragón, les quita el morenovallismo. Yo te diría que no es así como tal, es decir, la parte de recuperar el partido, la propia dirigencia es un tema que también se va construyendo. En lo particular, todos los equipos han venido permaneciendo, han sido pocos los que van desapareciendo, pero en general el partido sigue participando. Eso es un tema que además tenemos, la militancia en el PAN tiene un promedio de 40 años hacia arriba. Hoy en día estamos regenerando jóvenes, esta generación de jóvenes que está integrándose justamente con esa visión. Pero regreso a lo que comentabas, es muy importante que puedan saber que todas las expresiones están dentro del partido hoy en día, en el Consejo, en las dirigencias municipales, en la Comisión Permanente y en el propio Comité Estatal. Estos órganos, que son los órganos de dirección del partido, hoy en día tienen representación de todos los equipos. Y eso es lo que nos hace sentir muy orgullosos porque hemos trabajado con este tema. Hemos incluido a todo el mundo y efectivamente hubo más de 180 registros para aspirantes al Consejo. Por supuesto que una parte tendría que quedarse fuera, esa es la naturaleza del Consejo, votar, ordenar del más alto al más bajo, los primeros 100 son los que se quedan y los demás quedan fuera. Pero en términos esenciales, muy contentos, hemos logrado que todo el mundo participe en el partido. Hoy en día, todas las expresiones del PAN tienen un espacio para poder discutir, proponer, trabajar por el partido. ¿Quién fue el más votado o la más votada? El más votado, Pablo Montiel, y la más votada, Ana María Jiménez. Son dos actores que han tenido... Los dos de Lalo. Los dos de Lalo son muy cercanos, una de ellas es regidora, Pablo es muy cercano, pero quiero recordar un poco la historia de ambos. Incluso ambos fueron secretarios generales del partido a nivel municipal. Ambos fueron regidores hace un tiempo y eso también es un tema de recordación. También tienen mucho tiempo trabajando en el PAN. Ana María fue diputada local, ¿no? Fue diputada también local. Pablo. O sea, también. son los que han estado dentro del partido trabajando mucho. Esa es la parte que vale la pena retomar y que obviamente la ciudadanía es importante que lo sepa porque estamos trabajando en función de todos aquellos que tienen trabajo, como decimos, en tierra. Hay muchos que tienen trabajo en medios de comunicación, en redes sociales, todo se conjunta y ahí es en donde el nivel de recordación de la militancia es en donde vota también y también la labor que ellos puedan hacer de manera directa. Oye, Marcos, y en este tema de la estructura del partido que tienen que hacer para el 24, una pregunta recurrente ha sido la de la alianza, te lo pregunté en la entrevista anterior con el PRI, pero lo saco a tema porque recientemente fue este lunes, fue el informe de los diputados locales del PRI, no sé si tuviste oportunidad de ir o de verlo, pero sí hubo un agradecimiento reiterado al gobernador del estado, Jorge Estefan Chidiac, dijo que la bancada va a seguir apoyando las iniciativas del gobernador. El gobernador fue como invitado principal
en el momento no habría un conflicto ahí de intereses, porque al final ustedes tendrán que establecer un discurso de oposición para el proceso electoral del 24 y un discurso que parece que el PRI no va a acompañar, ¿no? Y podría ir en coalición con ustedes. Yo te diría que eso es parte de lo que hemos venido construyendo. Lo que nos parece que es fundamental como partido, y sobre todo como partido que puede encabezar la alianza, es tenemos que buscar lo que más le convenga al ciudadano, al poblano. Y ahí es en donde tenemos que encontrar esas coincidencias. Por supuesto que en el argot político es mucho más claro este tipo de eventos como el que acabas de comentar, y en donde también de manera protocolaria se tienen que llevar a cabo este tipo de relaciones. Nosotros estamos apostados a invitar a todos los partidos, a sumar a todos los partidos, pero sobre todo a los ciudadanos. Y ahí es en donde creo que vamos a encontrar coincidencias con todos los partidos, absolutamente con todos. Incluso, un poco en este mismo sentido que acabas de comentar, nosotros hemos venido trabajando en esta parte y hemos venido encontrando mucho voto arrepentido de Morena, de la 4T. Este voto que de manera inercial en el 2018 votó por ellos, pero que hoy en día trae una seria duda de lo que están haciendo con el país. Obviamente en el caso del Estado es un tema importante porque además acá hemos mantenido el tema de la seguridad. Yo veía, tú lo debes saber mejor, otros estados, la complicación que traen con el tema de la seguridad de los grupos delincuenciales. La complicación que tuvieron en su momento con la pandemia y con la atención hospitalaria que no se vio acá, como sí se vio en otras partes del país o en otras partes del mundo, ¿no? Como los tres elementos que hemos venido platicábamos la vez anterior. ¿Cuáles son los temas que tenemos que atender, que se tienen que atender de los gobiernos del PAN y cualquier gobierno? El tema de la seguridad, el tema de la salud y por supuesto la reactivación económica, que es algo que todo el mundo hoy en día está padeciendo. Y ahí es en donde creo que encontramos muchas coincidencias y las vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir encontrando las coincidencias y además hacerlas crecer para que tengamos muchos mayores elementos para el 24. A este momento, Marcos, y como está pasando las cosas en Morena, las corcholatas del gobierno del Estado, todo lo que se está también acomodando en el partido opositor más fuerte cercano a ustedes, bueno, en el Estado, ¿tú en ese momento tendrías o dirías que Eduardo Rivera tendría que ir por la gobernatura o tendría que ir por la reelección? Como análisis partidista. Lo que pensamos es justamente esto que te acabo de comentar. No solamente es Eduardo, no solamente es el tema de la gobernatura o la presidencia. Lo que tenemos que entender como partido es que tenemos que encontrar una solución para los ciudadanos y que la están buscando y que nos la piden. Si el tema es que la realidad implica que vaya Eduardo, que vaya Humberto, que vaya Natere, que vaya cualquiera de los actores que tenemos en el partido, que además son buenos perfiles, que conocen el Estado, que han hecho política, que tienen probidad justamente en esta parte política, lo que sea necesario, pero tenemos la obligación de darle una respuesta al ciudadano. Por supuesto que cada uno pudiera tener una cercanía o alguna visión pues un poco más personal, pero también la realidad es que hoy en día ya no podemos estar acotando el partido solamente a lo que el partido quiere, y lo hemos venido diciendo, ya no podemos estarnos viendo el ombligo como partido, tenemos que ver al ciudadano y con base en eso construir lo que vamos a plantear en el 24. Y Marcos, en ese tema, por ejemplo, Morena está haciendo algunas asambleas estatales, está llevando a sus militantes, en esos militantes pues están algunos de los que están interesados en contender por la gobernatura del 24. ¿Qué hará el PAN para ayudar a fortalecer esa estructura al interior del Estado? ¿Y con quiénes, no? Estamos haciendo varias cosas. Fíjense que incluso es importante que lo comente y lo debe saber Viri, que estamos involucrando a todos los actores del PAN y ya comenzamos con el tema del Consejo. Pero no solamente es tener un espacio en el Consejo, tenemos que lograr que puedan ayudarnos a trabajar en todo el Estado. Vamos a repartirnos el Estado para poderlo trabajar, para poder estar cercanos a la gente. Tenemos actores que tienen presencia en todo el Estado, que van de manera permanente, que nos están pidiendo que se les pueda asignar una tarea y eso vamos a hacer. Con base en eso vamos a reactivar a todos los comités municipales que hoy en día están renovados. Hoy en día tenemos 217 comités renovados. Ya terminó la renovación. Y con eso vamos a hacer equipos de manera distrital para poder fortalecer no solamente la estructura, bien, queremos llevarle al ciudadano, y lo hemos venido diciendo, queremos tocarle la puerta al ciudadano y platicar con ellos, debatir, hablar de ideas, para que vayamos sumando esta visión del ciudadano en función de lo que vamos a proponer en el 24. Y así es como vamos a fortalecer la estructura. Tenemos en el partido gente que son expertos en los temas electorales, pero también expertos en temas sociales, también en temas de negociación y por supuesto en los temas que hoy en día, como los comentamos, le interesan a la gente,
¿Qué es lo que más le preocupa al ciudadano? ¿Tener dinero, tener seguridad? ¿O le preocupa tener salud, que es un tema que en algunos lados pega mucho? Todo esto lo vamos a recopilar para que podamos tener elementos sólidos y todos vamos a participar de eso. Marcos, y en ese tema, ustedes harán gira con Humberto, Ana Tere, voy a decirlo yo, con el pretexto de ir a comunicarlos, o algo se van a inventar, porque, o sea, no te lo digo malo, te lo digo porque todos están inventando algo, a nivel nacional, a nivel estatal. En su momento Rafa hizo un libro, que con ese hizo gira. ¿Qué se van a inventar ustedes para ir a recorrer el estado? Hemos encontrado el hilo negro de la política. Tenemos que ir a preguntar al ciudadano, tenemos que ir a consultarlo y preguntarle qué quiere. Esa es la ruta que traemos y tenemos que hacer tejido social. Eso es muy importante. El PAN durante muchos años se dedicó a hacer tejido social y hoy en día pareciera que es un tema que hemos dejado de lado y tenemos que recuperarlo. ¿Qué es esto? Organizar al ciudadano, poder articular temas de seguridad o temas de salud, como lo hemos venido platicando, pero que tienen que ver con que el ciudadano se organice. Nosotros estamos convencidos que los partidos podremos tener o no la razón en la parte política, pero de nada sirve si no va a agarrar de la mano al ciudadano. Ese es nuestro único elemento para poder salir a la calle. Entonces va a ser un tema de ir y hablar con la ciudadanía de cómo ven, qué quieren, qué les gustaría, como un tipo de consulta ciudadana. Vamos a hacer consultas, pero también, de hecho ya las hemos venido haciendo, pero también vamos a hacer esto que te acabo de comentar. Tenemos que articular, agrupar, de alguna manera darle forma a lo que el ciudadano quiere expresar para que también se pueda pedir de manera correcta. ¿Y a esas consultas iría Lalo, Ana Tere? Todos estarán invitados, todos, sin excepción. Sabemos que finalmente cada uno tiene una responsabilidad. Hoy en día Eduardo Rivera, como alcalde de la ciudad, está dedicado de tiempo completo al tema y esa es su prioridad. Los legisladores, como el caso de Mario, Humberto, Carolina, Genoveva, ¿quién más es diputado federal? Son 4 o 5. Me está pasando uno. Es Carolina, Genoveva, Humberto, Mario Riestra. No manches, si no te lo sabes yo tampoco, pero estamos yo menos, pero falta, ajá. Estamos pidiéndoles también que nos ayuden para poder lograr que ellos también nos den su opinión, pero también tenemos la responsabilidad legislativa, o los diputados locales, que también vamos a pedir que nos ayuden, expresidentes, exdiputados, todo lo que ha venido haciendo el sistema PAN, tendremos que trabajar en el mismo sentido. En este tema, Marcos, de recuperar el partido que digo yo, se apropió el morenovallismo y lo vimos muy claramente, ¿no? Y que todavía tenía una colita el morenovallismo ahí con Genoveva Huerta dirigiendo y su grupo que se quedó lo que dejaron, ¿no? Cuando se destruyó este grupo político, cuando se fracturó este grupo político. Hay un pasito que les falta, que es la coordinación de los diputados locales que actualmente tiene Eduardo Alcántara y que nos decía él en una entrevista hace unas semanas que dejará empezando el año por febrero, marzo, y todo parece indicar que va Osvaldo Jiménez, ¿no? Hemos venido platicando, la presidenta y un servidor hemos venido platicando con los diputados locales y nos parece que no solamente es el tema de alguna fecha en específico, es el ánimo de poder construir y aportar justamente lo que necesita el grupo parlamentario. Hemos notado que hay mucha experiencia, mucha capacidad y también es importante que haya los relevos necesarios, que haya también planteamientos que pudieran darse. El propio coordinador lo ha comentado. Nosotros en lo particular consideramos que tiene que ser un consenso de todos para que efectivamente cuando se dé este cambio, si es que se llega a dar como lo está planteando el coordinador más adelante o no, que sea por consenso de todos para que todos caminemos en el mismo sentido. ¿Y hasta ahorita no tienen ustedes ya un perfil definido? O sea, buscar que se construya alrededor de Osvaldo, por ejemplo, o cualquiera puede ser todavía. Ha venido platicando la presidenta del partido con todos los diputados, tratando de encontrar justamente la disposición, obviamente también la capacidad de poder articular con todos y sobre todo la visión de poner muy clara esta lógica del PAN en los temas legislativos. Esos son los 3 elementos que se han venido trabajando. Hay algunos avances en ese sentido, pero también estamos muy ocupados y preocupados por lo que tiene que ver con la Asamblea Estatal. Hemos concluido esta parte, nos falta la Asamblea Nacional ahora en noviembre y con eso cerraremos todos los procesos internos, nos iremos justamente para cerrar el fin de año y seguramente habrá más noticias en ese sentido. Marcos, y para terminar, ustedes están ya cerrando el año con este tema de la renovación de toda la estructura. El siguiente año, ¿qué hará el PAN
antes para estar listos cuando ya llegue el momento de la designación de los candidatos o de la selección de los candidatos? Hemos definido tres puntos muy importantes que el PAN, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, ha venido trabajando y los estaremos concluyendo en ese sentido. El primero tiene que ver con esto que te comentaba, saber qué opina el ciudadano, qué quiere y para dónde vamos. Segundo, articular, generar tejido social, que eso es muy importante. Y la última, nos parece que tenemos que atender a todos estos grupos, segmentos sociales que han sido maltratados, que han sido mal entendidos y mal llevados por la Cuarta Transformación. Este segmento de maestros, el segmento de los médicos, que lo habíamos platicado, traerse médicos de Cuba sabiendo que hay muchos médicos acá, esto que vimos hoy en día en el tema del Estado con los maestros, las madres solteras, porque no solamente es preguntarles, también queremos encontrar soluciones y que en el caso de los gobiernos del PAN, como es el caso de San Andrés, San Pedro, Puebla Capital y los demás, están haciendo trabajos en función de ayudar a estos segmentos. El caso de Puebla lo hemos visto con el tema de las guarderías para madres solteras que están funcionando muy bien, el tema de la seguridad, incrementar las unidades, la capacitación, mayor cantidad de policías y reactivar la economía. Esa es la ruta que vamos a seguir en los gobiernos del PAN y por supuesto en el partido. Marcos, ¿sigue unido el partido? O sea, ¿no siguen teniendo todavía algunas fracturas por reparar? Por ejemplo, entrevistamos el Mundo Tlategui y nos decía que sobre que no estuvo Eduardo Rivera en su primer informe, Lalo estaba en el de Lorenzo Rivera, en el de Chignahuapan, ¿no? Y nosotros le preguntábamos si no había ahí, me dijo, no, para nada, él me compartió que ya tenía agenda con Lorenzo Rivera, que por eso no iba a venir, pero ¿no crees que todavía hay algo por arreglar en algunas relaciones al interior del PAN? Siempre habrá esa posibilidad de tener alguna diferencia, que creo que eso nos caracteriza en el PAN. Siempre que hemos estado en diferencia con alguien o con algo lo decimos, pero la realidad hoy en día es que te puedo compartir, esperando no cometer alguna incidencia, pero tanto Mundo, Tlategui como Eduardo, en la parte personal son cercanos, en la parte institucional han tratado de articular con San Pedro, Puebla, San Andrés, Cuautlancingo, para tener políticas públicas enfocadas en el mismo sentido, en una visión más metropolitana y que ha caminado muy bien. En la lógica de todo el Estado tenemos algunas visiones que pudieran sonar distintas, pero la gran diferencia es que tenemos mecanismos, espacios, y hoy en día, como lo comentaba en un principio, nadie está fuera del partido. Todos están dentro, podemos discutir, hablar, proponer, y seguramente eso se notará el siguiente año. Ya después de haber superado el primer año que tiene que ver con la parte interna, nos veremos todos los panistas en la calle convenciendo al ciudadano que somos la mejor opción para el 24. Pues ahí está Marcos Castro platicando con nosotros acerca de lo que pasó en el PAN, de la renovación, viene el Consejo Nacional, así que de una vez te invitamos para que antes de que termine el año, porque ya nos come todas las semanas, después de la renovación del Consejo Nacional vengas a platicarnos cómo queda la representación del partido en Puebla a nivel nacional y cómo cierra el año el partido, ¿no? ¿Te parece? Con mucho gusto. Pues ya está, estuvimos con el secretario general del PAN, Marcos Castro. Compartan esta entrevista y déjenos en los comentarios si es que quieren saber otra cosa para que la siguiente vez que lo tengamos aquí podamos seguir hablando de estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti, que estén muy bien.